Existen dos tipos de empresas familiares, las que tienen problemas y las que todavía no tienen problemas. Esto es Transformando Negocios, el podcast de Andersen en Ecuador. Tenemos unos invitados de primerísimo nivel y quería presentarles a Guillermo Cruz y Guillermo Eduardo Cruz, socios nuestros de Andersen y amigos de la casa. Así que Guillermo, padre, Memo, bienvenidos. Pues es un verdadero placer y les mandamos un fuerte abrazo a mis amigos de Ecuador. La verdad es una tierra a la que queremos mucho. Gracias por recibirnos en su casa a través de este medio. Sí, igualmente, gracias. Y creo que el tema de gobernanza definitivamente un tema interesante para la parte de empresas familiares. Creo que Ecuador, como México, tiene muchas similitudes en la composición empresarial del ecosistema. Pues creo que puede ser un tema bien interesante a platicar aquí. Gracias, Jeff, por invitarnos. Recordarles a todos de que Andersen realmente ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años. En tan solo 8 años ya estamos en cerca de 175 países y nos hemos convertido en una de las firmas con mayor cobertura a nivel mundial y cada vez incorporando más servicios. Y una de esas vinculaciones reciente ha sido la firma ACAD en México, que es la suya. Cuéntenos un poquito más de esa experiencia de ser ahora parte de Andersen. Creo que parte del objetivo y la tesis de poder juntarnos con Andersen es que vimos claramente la necesidad, especialmente en México, Centroamérica y Latinoamérica. Es decir, México, Centroamérica y Latinoamérica, como bien lo dijimos, somos un país que estamos conformados de empresas familiares, de una u otra razón, ¿no? Y una estadística muy buena, 95% de los negocios familiares no pasan a tercera generación. Mientras que prácticamente entre el 40 y el 60% del PIB de cada país está representado por empresas familiares, ¿no? Entonces, una de nuestras misiones y nuestros objetivos es que ese 95% lo podemos reducir a 80%. Imagínate, Jeff, un 15% que sobreviven a la tercera generación. Eso, si nosotros llegamos a alcanzar eso, nosotros en nuestra trinchera como consultores, es decir, vamos a institucionalizar compañías, que es la razón principal por la cual no sobreviven a la tercera generación. Vamos a institucionalizarlos para que el negocio no dependa de ciertos miembros familiares y en vez de tener ese 95% de empresas extinguidas, podemos tener 80%. Ese 15% adicional extras, muchísimo, 3 veces las economías del mundo, ¿no? Entonces, creo que es clara la necesidad. Hicimos mucho match con Andersen al ver que no solo la parte de auditoría y de taxing que está el expertise, sino que querían expandirse a servicios de consultoría, especialmente por la gran necesidad en Latinoamérica, Centroamérica y México de decir, necesitamos cierta protección y cierta estructura para seguir coexistiendo a pesar de cualquier tema familiar. Entonces, hicimos mucho match en eso y creo que de ahí, con ese entendimiento y con la misma visión y objetivo, fue muy fácil el poder fusionarnos con un grupo tan reconocido como el que pertenecen ustedes y ahora nosotros con la fortuna de poder pertenecer a esto. No, pues excelente, excelente. Ahí, escuchando un poquito, Guillermo, lo que nos comentabas, de que sabemos que ocupas una silla importante en una organización en Europa que es la que lidera los temas de gobernanza. A ver si nos cuentas un poquito más de esa experiencia de ACAD en empresas familiares en México y otros países y esa historia de la silla que ocupas ahora en esa organización en Europa. Teniendo en cuenta esta cantidad de tiempo, de esfuerzo que hemos dedicado al tema de gobierno corporativo, pues la verdad es que no es raro que estas relaciones te lleven a los organismos líderes en el mundo, ¿no? Trabajando en la OECD, que es el organismo de gobierno corporativo, pues no se debe más que a muchos años y muchos conocidos, ¿no? Que nos han llevado a demostrarles que hacemos bien las cosas, que estamos presentes, que somos líderes y que tenemos mucho que aportar, pues no solo por la parte teórica, sino sobre todo por la parte práctica, en donde, como les decía, cada familia es distinta, cada negocio requiere un modelo de gobierno corporativo especial. Para la armonía, pues cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, las generaciones en sí mismas pensamos diferente y precisamente estas metodologías que se han ido desarrollando en el mundo y que han ido recopilando mejores prácticas mundiales para resolver temas especiales de administración y de sucesión corporativa, son justo lo que hacen estos organismos. La OECD
es la organización líder en el mundo de definición de mejores prácticas de empresas. El estar y ser representante en la OECD es precisamente en materia de gobierno corporativo y empresas familiares. Así es que, pues, tenemos esta gran oportunidad como grupo. En México estamos participando del Consejo Coordinador Empresarial y también en Estados Unidos pues hay una organización que se dedica precisamente al Blue Ribbon Committee, ¿no? De la cual pues también pues hemos participado por algunos años. Y bueno, qué bueno que estamos juntos para constituirnos en, digamos, el arma más poderosa en la materia en Latinoamérica y especialmente en Ecuador. No, pues qué lindo saber de toda esa expertise, de toda esa experiencia. Sin duda, estar en la OECD en un tema tan relevante como el tema de gobernanza y que hayan representantes de Latinoamérica, qué orgullo, y qué orgullo que sean parte de Andersen. Tal vez para ir entrando en materia, ustedes que cuando los veo digo, ustedes son un vivo ejemplo de empresa familiar, padre e hijo por muchos años trabajando, y sin duda toda esa experiencia que han tenido asesorando a terceros es la que implementan en su día a día, siendo una empresa familiar que da servicios y ya por varios años. Tal vez ahí quería, para la gente que nos escucha, que comencemos a hablar un poco de lo que se trata gobernanza. Para muchos tal vez es un tema muy lejano, muy complejo, muy difícil, pero creo yo que traduciéndolo a palabras sencillas, la gente podría decir, oye, creo que también es para mí. Así que, ¿qué les parece si comenzamos ya a hablar un poco de materia de gobernanza? Y en sus palabras nos podrían contar un poquito de qué se trata esta gran temática de lo que es la gobernanza. A veces esta palabra de gobierno corporativo se oye como que no dice nada, ¿no? Y como que nos vamos a organizaciones del sector gubernamental, o pensamos cosas que no nos toca, o que son para las grandes empresas de las bolsas de valores en el mundo. En realidad, señores, estamos hablando de tener prácticas que le dan seguridad a las compañías, que le dan crecimiento, que nos permiten tener esta ventana que hace que logremos identificar estas oportunidades dentro del negocio, estos riesgos dentro de la empresa, y que nos permiten trabajar en estrategias que nos hacen más grandes cada día. Es tener una administración ordenada, institucionalizada, documentada, ¿sí? Que a través de un órgano de vigilancia se mantenga y que realmente proteja a la organización. Que no solo sean las formas, sino sean un órgano de gobierno que está cuidando el valor de la empresa y está haciendo crecer el valor de la empresa. Entonces, estas prácticas que la verdad están muy, muy claras, que tienen que ver con tener una buena identificación de oportunidades, de mejoras, una buena identificación de riesgos, una buena planeación estratégica, y que derivan acciones concretas y que hacen que a través de este órgano de gobierno, de vigilancia, se lleven a cabo, se implementen, se corrijan, se atiendan y se traduzcan en incrementar y proteger el valor de las organizaciones. En realidad no estamos hablando de algo que no sea cuantificable. Por supuesto que es cuantificable, por supuesto que hay un impacto real, objetivo, mes con mes, visible en las condiciones del negocio. ¿Quieres complementar, Guillermo Dordo? Claro, yo complementaría con algo que siempre les digo a los prospectos que conocemos, ¿no? De romper el mito. Es decir, primero hay que quitarnos de la cabeza que el gobierno corporativo solo es para empresas grandes, ¿no? Que es mucho de lo que me dicen, oye, pero es que yo necesito un gran tamaño para empezar. Yo les digo, el gobierno corporativo, por supuesto que sirve en empresas grandes, pero donde más tiene efecto es en empresas de crecimiento, porque empiezas a quitar esa mentalidad uniforme de que, claro, las cosas han funcionado, ¿no? Por eso han sido exitosos poco a poco. Pero el momento que uno se abre a un efecto de institucionalización, en el que quita la dependencia de una sola persona y empieza a integrar una estructura en la cual empiezan a agarrar expertise de diferentes lados, empieza a agarrar valor de la misma gente de la compañía interna, ¿no? Lo único que tienes que poner es la organización y la estructura para que todo eso funcione. Sí, correcto. También hablando de servicios, pues algo que es sumamente importante, porque es el 95% de las empresas y son familiares,
pues tenemos que trabajar con protocolos de familia, o sea, un documento que nos permite evitar conflictos familiares, lo cual es muy natural porque el padre y el hijo son diferentes, somos de generaciones absolutamente diferentes con recursos distintos para resolver las cosas, ¿sí? Y entonces hablamos de un protocolo de familia, hablamos de cómo darle seguridad y fuerza a este protocolo, cómo hacer una oficina familiar, cómo hacer el consejo familiar y separar los temas de familia de los temas de negocio, ¿sí? El cómo hacer que la familia interactúe con la empresa, cómo jugar el rol de consejeros dentro de la empresa, en fin, una serie de elementos que inclusive tienen o requieren de la capacitación, el adiestramiento y el crecimiento de la familia en el negocio. Queremos que exista una sucesión correcta, una sucesión segura, que haga que el negocio pase de una generación a la otra. Y como bien dices, pues aquí entre nosotros somos un ejemplo de lo que está sucediendo. Guillermo Eduardo hoy es el director general del grupo, ¿no? Tenemos, ya lo decía él, la parte financiera y la parte de consultoría, un tema muy interesante. Y bueno, pues junto con él trabaja mi hija Melissa Nayeli Cruz, ¿no? También en la parte de marketing, en la parte de control de calidad de clientes, control de servicios. Entonces, vemos que hay que también practicar con el ejemplo y hacer sucesiones que sean altamente exitosas. Pues que les agradezco muchísimo por esa aclaración. Creo que hay mensajes claves acá. Temas de gobernanza, de lo que hablamos, hay que traducirlo a palabras sencillas. Cómo poner reglas claras para que una empresa familiar pueda operar el presente y garantizar el futuro. Otro tema que comentaba Memo que me gustó mucho es de que esto no es únicamente para empresas familiares grandes, es para empresas familiares sin importar el tamaño. Creo que todas, y sobre todo las que van a tener crecimiento, que se den cuenta que con reglas claras se puede continuar. De su experiencia, ¿cómo ha sido el tema de sus llamadas? Ya son más de 800 empresas a las cuales han asesorado en tantas décadas. ¿Y cómo es ese momento, ¿no? El momento en que les llaman y cuál debería ser el momento ideal cuando una empresa comience a golpear la puerta de asesores que permitan ayudarles en este proceso. Y normalmente nos pasan muchos foros, ¿no? Que nos dicen, oigan, está increíble y ¿cómo podemos empezar? O sea, yo sé que obviamente con ustedes pues sabemos perfectamente cómo empezar y ustedes nos van a ayudar a hacerlo, ¿no? Pero nosotros como empresa familiar, ¿cómo podemos empezar a un tema de institucionalización básico y sencillo, ¿no? Y mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Yo digo, a ver, siempre hay, yo lo clasifico por lo menos en 4 etapas. La primera etapa es empiecen con un comité directivo, es decir, no tiene que ser un consejo de administración y comités, empiecen con un comité directivo, ¿no? En donde incluyamos a los directores y hagamos una revisión una vez a la semana, pongamos ciertos objetivos a cada una de las áreas, ¿no? Algo bien sencillo interno. Esa para mí es la etapa 1. La etapa 2 es un consejo consultivo en donde están los socios y empezamos a incluir a un consejero que no tiene voto, pero nos puede complementar a traer algunas ideas, ¿no? Un amigo, alguien que fue un socio, alguien que está en la misma industria pero que no nos compite, alguien que nos puede dar ideas frescas de esto, ¿no? La tercera etapa ya es arma un consejo de administración ya con consejeros patrimoniales e independientes, ¿no? Es decir, oye, si mi negocio necesita capital para crecer, bueno, vamos a traer un consejero independiente que sea especialista en financiamiento, por ejemplo, ¿no? Oye, si mi negocio necesita fortalecerse en la parte de distribución a retail, bueno, alguien experto en retail podemos traer como consejero independiente. Es decir, empezar a traer ese expertise que no tenemos como empresa interna, que siempre hay que reconocer, ¿no? Yo siempre digo una frase que es el empresario más exitoso es el que reconoce que hay gente más inteligente que él, ¿no? Entonces, eso me gusta. Eso es bien difícil, ¿no? Eso es bien difícil reconocerlo, pero me gusta mucho. Trae gente que es más inteligente que tú, ¿no? Al final te va a hacer crecer tu negocio y tú vas a ser el que tenga el mayor beneficio. Y la cuarta etapa, pues ya un gobierno corporativo formal en el que tienes un consejo de administración que opera cada 3 meses y en el intermedio tienes 2 comités, uno que se llama un comité de auditoría y finanzas que va a revisar los números y el otro se llama Comité de Estrategia y Prácticas Societarias, que es para revisar la estrategia, el crecimiento, los objetivos y así, ¿no? Y una vez cada 3 meses se reporta el avance al Consejo de Administración. Este es un tema que aplica a todas las empresas. Evidentemente hay quienes les urge más que a otras.
hay quienes se acercan a nosotros y andan buscando desesperadamente el servicio porque tienen un tema de un conflicto familiar o porque ven que sus hijos quieren entrar ya a trabajar en el negocio y puede darse inconvenientes en la organización. O porque pues les ha ido bien y de repente las cosas están perdiéndose de control, ¿no? Porque hay robos, hay fraudes, hay muchos riesgos que están presentándose y poco nivel de control, ¿sí? Y bueno, pues, o que ya quieren entrar a procesos de jubilación y pues siguen siendo los hombres clave y si ellos no están, el negocio desaparece, ¿sí? Entonces, la verdad es que todos los negocios en algún momento en la vida les urge el servicio. Claro, siempre anticiparse, si hacer las cosas cuando no hay conflicto es mucho más sencillo. Se plantean de una manera más fría, mucho más pensada, sin urgencias, ¿no? Pero hacer las cosas bien nos permite crecer, multiplicarnos. Tenemos varias anécdotas, déjenme solo platicar dos de ellas. Una empresa en donde se muere el papá, se quedan los 4 hermanos con la mamá. El papá había esbozado la idea de entrar en un proceso de gobierno corporativo. Estaban prácticamente la empresa en quiebra. Y sin embargo, el papá estaba pensando en organizar el gobierno corporativo para buscar una estrategia de crecimiento del negocio y de una manera mucho más profesional, más que solo depender de él, poder tomar esa estrategia de una manera seria, constante y asegurar los éxitos de la nueva estrategia. Él, desgraciadamente, no le da tiempo, fallece. Sin embargo, la mamá se quedó con la idea, nos invita. En ese entonces ellos tenían 4 hoteles. A través de un proceso de crecimiento, de revisar su modelo de negocio, llegamos a tener 100 hoteles. Sí, esto nos llevó 10 años de trabajo, de una manera constante, teniendo un órgano de gobierno que vigilara que las cosas se hicieran. Nos convertimos en una especie de PMO, Project Management, que todos los meses se tomaban decisiones y les dábamos seguimiento. Ese es el gobierno corporativo. Gobernar implica asegurar que las cosas se hagan como hemos previsto que se hagan, y hasta llegar a tener 100 hoteles, que era el objetivo de la estrategia. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, una anécdota también preciosa: los 4 hermanos se pelean a la muerte del papá, se dividen los negocios en un gran grupo y al hermano menor le toca la chocolatera, que era una empresa viejita del abuelo, del tatarabuelo, ¿sí? Chocolates Turín, de un abuelo italiano que llegó a México, pero que hacían un chocolate maravilloso. Desafortunadamente, la falta de control originaba que encontraras el chocolate en los mercados sobre ruedas, aquí les llamamos así a estos mercados en donde se venden en la calle. Había mucho robo, un robo enorme. Por supuesto, las finanzas de la empresa eran negativas. Teníamos pérdida constante y teníamos una planta pues de la etapa de la vida del abuelo, ¿no? Claro. Y realmente era un negocio de difícil futuro. En realidad hicimos un diagnóstico, llegando a cada uno de los procesos, identificamos qué se necesitaba en cada proceso y empezamos a trabajar en ello. Esta chocolatera se volvió la chocolatera número 1 de Latinoamérica. Pues. Fue adquirida por M&M. Son chocolates que tienen al interior una pequeña idea que se tuvo en el consejo, fue meterle licor, vino, sí, claro, whisky, tequila al chocolate. Pero esto hicimos alianzas con Tequila Cuervo, por ejemplo, y con otras compañías de bebidas. ¿Sí? Entonces se hizo muy famoso, está en todas las duty frees en el mundo. Y como esa tenemos muchas anécdotas que seguramente platicaremos en el momento que tengamos oportunidad. No, pues qué lindas historias, Guillermo. Sin duda te he escuchado atentamente y me quedo con el mensaje de que el timing es importante.
pero realmente creo que se pueden atender un tema preventivo, que sería lo ideal, que empresas que efectivamente estén creciendo, o sea, empresas familiares que ya tengan un tamaño relativamente pequeño, mediano, grande, pueden ser efectivamente atendidas y asesoradas por nosotros. Y cuando hay problemas también podemos llegar. No es el mejor momento, pero también tal vez del otro lado quería tal vez, Guillermo, Memo, que me cuenten tal vez historias no tan exitosas, porque estoy seguro de que con ese porcentaje de que muchas empresas no pasan la tercera generación, seguro que hay algunas que no han podido salir de eso, y quería tal vez que nos cuenten un poquito esos errores que se cometen o esas empresas en las cuales realmente ya ha sido muy tarde para poder ser asesoradas, para poder ser salvadas, y el tema familiar ha terminado complicando a la familia, y también esa gran responsabilidad que tienen los empresarios de todas esas personas que dependen de la familia. Entonces realmente termina siendo un daño importante a la sociedad. Hay algunos retos que yo le llamo los retos de la empresa familiar que siempre hemos visto, ¿no? Y se los digo muy rápido porque a mí me gusta siempre yo siempre tengo 10 retos de las empresas familiares. Uno es, siempre hay que mantener la armonía entre la familia, a pesar de que hay tensiones empresariales, más en una empresa familiar, ¿no? Lo segundo es siempre definir las reglas claras para empleados familiares y sobre todo también para la sucesión y la compensación de colaboradores familiares, ¿no? Eso es bien importante. Tercero es institucionalizar el consejo familiar también, no solo, acuérdense que el gobierno corporativo son dos cosas, ¿no? Es la parte empresarial y la parte familiar. Entonces, en la parte familiar, así como en la empresarial, tenemos que tener un consejo familiar, ¿no? La cuarta que yo diría es definir las reglas de los dividendos, de si alguien quiere salirse del negocio, cuál va a ser el proceso, si vamos a admitir a un nuevo socio, ¿no? Todas esas reglas tienen que estar muy bien definidas en un protocolo familiar, ¿no? La quinta es, que yo diría me gusta a mí decir que tenemos que incorporar a cada generación sucesivamente en ciertos procesos con un orden. No que llegue el punto en el que sea muy tarde y ya no hayamos sucesor y tenga que ser una emergencia más que una preparación. El sexto, yo diría, poco la relación entre las generaciones familiares y los representantes de cada rama familiar. Es decir, podemos tener muchas familias, pero siempre debe haber ciertos representantes que representen los intereses para que no sea un tema tremendo, ¿no? El séptimo, separar la relación familiar con la laboral. Eso es bien importante. El octavo, un mecanismo de supervisión. Es decir, aunque yo sea familiar, siempre tengo a alguien que me está supervisando. Si soy el director general, el consejo de administración me está supervisando, no mi padre, sino el consejo de administración que está mi padre y consejeros independientes que no tienen nada que ver con la familia, ¿no? Correcto. El noveno, un tema de justicia entre accionistas y familiares que no son directivos y que están representados en el consejo. Y lo último es establecer comités sin que haya miembros familiares. Eso también ayuda bastante, y usar consejeros independientes como árbitros de cualquier tema sirve bastante, ¿no? Entonces yo diría que esos son los 10 retos que yo he visto y que me gusta mencionarlos, que son, yo digo que entre esos 10 retos está el 95% de las causas de problemas, ¿no? No, muy bueno, Memo. Muchas gracias por ese decálogo. Muy bien resumido por Guillermo Eduardo, y quizá yo les complementaré con algunos de los errores que más frecuencia he visto en las empresas. Uno es que no se acepta la sucesión, Claro. que no se planea la sucesión bien. Tenemos un caso que estuvo en los periódicos mucho tiempo, que fue un tema que generó un problema sistémico en el sector inmobiliario en el país. Nosotros llevamos el gobierno corporativo en su momento de Casas Geo, que era la más grande, tenían una producción de 3,000 casas mensuales, ¿no? Llegó a tener hasta 10,000 casas mensuales. Sin embargo, el papá, pues, exitosísimo, siguió muy respetuoso con el tema del gobierno corporativo. Entramos a bolsa, nos financiamos muy bien de la bolsa, pero no hizo un proceso de sucesión ordenado. El hijo no entró en el proceso de sucesión con suficiente tiempo y no entendió, pues, las dinámicas. Y bueno, pues diría yo que esto fue parte del gran problema de la crisis en la que en su momento enfrentamos. Otro gran error, creo que es muy común, es la pérdida de poder. No nos gusta como seres humanos perder poder. O sea, queremos tomar decisiones y ser los únicos que tomamos la decisión, y no entendemos que
las decisiones consensadas en un órgano de gobierno pueden ser mucho más valiosas y mejor planteadas. Sí, por más estudios que yo tenga, por más capacidad y experiencia, tengo que darle entrada a la posibilidad de tomar decisiones en grupo. Y esto es el gobierno corporativo. Claro. Es un principio de que varias cabezas piensan más que una. Y también otro principio es: identifica al hombre indispensable y deshazte de él, porque él va a ser quizá el peor daño que tengas en tu organización. Y a veces el hombre indispensable eres tú mismo. Y perdón que yo sea un anecdotario, pero esto es lo que sucede con las empresas. A veces entramos, podemos hacer un pequeño gobierno corporativo de 1 año, año y medio, nos vamos, después regresamos dentro de 5 o 10 años porque las circunstancias han cambiado, están conscientes del gobierno corporativo y requieren, saben que fueron exitosos y entonces nos vuelven a contratar y después pasa esta generación y nos vuelven a contratar. En realidad hay una conciencia por cada una de las generaciones de que son prácticas que les dan valor y que son muy objetivas y que dejan muestra clara de la gran importancia que tiene al momento de ser implementadas. No, pues qué lindas anécdotas, Guillermo. Y no, como en todo, el tiempo es un poquito corto, no queremos abusar de su tiempo, pero sí queríamos invitarles a ambos que tal vez nos puedan dejar consejos finales o temas finales que crean de que sobre este tema de gobernanza es importante que la audiencia se lleve esos mensajes finales de ustedes con base a su experiencia. Y pues mire, yo lo que les diría es, y siempre me hacen muchos te preguntan, oye, ¿cómo es que ustedes han hecho que las empresas crezcan? ¿No? Y a veces es un poquito el tema que yo digo, oigan, una empresa de telecomunicaciones, pues yo no soy experto en telecomunicaciones, yo no tengo 40, 30 años en la industria de telecomunicaciones. Yo lo que les digo a mis clientes es, oigan, nosotros no somos magos, nosotros no hacemos crecer las empresas, nosotros lo único que hacemos es crear una estructura suficientemente ordenada y con una buena administración para que podamos explotar todo ese conocimiento que ustedes tienen y toda esa estrategia, ¿no? Así es como crecemos. Lo único que hacemos es crear la estructura necesaria, que es tan importante el tema, para que me den ese 80%, ¿no? Yo diría, el mensaje final es, acuérdense ese principio de Pareto. 80% primera operación y 20% estrategia. Si logramos cambiar eso, yo les puedo apostar lo que quieran, que van a crecer por lo menos un 50%. Es un tema de decir, el enfoque de los accionistas tiene que estar más en la estrategia que en la operación. La operación la pueden hacer las gerencias, ¿no? El gobierno corporativo debe de tener forzosamente un enfoque directo a 3 cosas. Incremento de valor, recuerden, crecimiento, rentabilidad e ingresos. Ese es el enfoque de gobierno corporativo. Muchas gracias, Guillermo, Memo, por esos mensajes finales. Realmente me quedo con el mensaje de que sí hay una receta que está bastante estructurada. Hay gente que acompaña a empresas familiares con esta receta a que puedan efectivamente resolver sus grandes desafíos. La base de los países son las empresas familiares y el tener buenos órganos de gobernanza son los cimientos que requieren para seguir trascendiendo. Realmente me dio muchísimo gusto estar con ustedes, Guillermo, Memo, y pues seguiremos en contacto. Qué gusto ver que Andersen sigue creciendo e incorporando firmas de primer nivel como la suya, y poder trabajar en conjunto con toda su experiencia va a ser de gran valor agregado para nuestros clientes y para todo el mercado de Latinoamérica y particularmente el nuestro de Ecuador. Qué gusto verlos, Guillermo, qué gusto verlos, Memo, y pues un saludo para ustedes y nos vemos pronto.